Muy buen día, estudiantes de la corporación universitaria. En este momento vamos a retomar el tema de la clase pasada, de todo lo que tiene que ver con prefijos de origen griego y latino. Entonces, ahí les estaré compartiendo todo lo que tiene que ver con el material de origen griego, de prefijos de origen griego y latino. Entonces, vamos a ver lo que son las raíces griegas. Miramos nosotros esta parte. Nuestro castellano, eh, antes de que él se formara por el latín, por todas estas cosas, pues tiene una influencia tanto del griego, y aquí vamos a mirar que nosotros vamos a observar que utilizamos nosotros prefijos de origen griego y latino. Entonces, hago un feedback, una especie de un recuento. Entonces, empezamos. Entonces, raíces griegas en español. El primer grupo de las raíces griegas en español tenemos lo siguiente: an y a, que significa no y sin. Entonces, abúlico, anormal, amoral, anarquía, ateo. Antropo, antropo que significa, con H, que significa hombre. Antropología, filántropo, antropomorfo, antropofagia. Anti, anti, opuesto, antibiótico, antítesis, antipático, antidemocrático. Auto, que es por sí mismo, auténtico, autóctono, autodidacta, automóvil, autonomía, autócrata. Día, a través de, diálisis, diámetro, diálogo, diatérmico, diáfano. Eso significa a través de. Hiper, hiper es un exceso sobre algo. Entonces, hiperinflamación, hipersecreción, hipermercado, hipermétrope. Hiper es algo más que, entonces eso también se utiliza en química. Hipo, debajo, que también se utiliza en química. Hipótesis, hipocondria, hipotérmico, hipogástrico, hipogeo. Meta, lo que va más allá. Entonces, metacarpo, metáfora, metástasis. Mono, uno, único. Monopolio, monólogo, monótono, monotismo. Neo, nuevo o seguir una tendencia, que significa neo. Neófito, neoclásico, neofobia, neolítico, neoliberalismo, que es lo actual. Peri, que significa alrededor. Entonces, alrededor de. Perímetro, periferia, periscopio. Esto es prácticamente los prefijos de origen griego o raíces de origen griega, perdón. Entonces, vamos a terminar de compartir los otros para pasar al latino. Entonces, miramos aquí. De estas raíces griegas, entonces miramos nosotros, eh, del segundo grupo está peri, que es alrededor, perímetro, periscopio, etcétera. Pol, que significa mucho, polígono, poliandría, que significa lo poli. Pseudo, que es falso, seudónimo, seudónimo, pseuprofeta. Gamie, que es casamiento, monogamia, gameopétalo, poligamia, gamocépalo, bigamia. Algie, que significa dolor, nostalgia, neuralgia, analgia. Grafi, escritura, monografía, monografía, grafomanía, gráfico, gramática, telegrama. Foni, que significa sonido, teléfono, audífono, fonoaudiólogo, afónico, fonógrafo. Termie, calor o temperatura. Termostato, termómetro atérmico, termonuclear, termodinámica. Y morfi, que significa forma.
Ahora vamos a mirar las raíces latinas, cómo usamos raíces tanto del griego como del latín. Entonces, en este caso, la raíz es ambi, que significa dos, ambos, ambidextro, ambiente, ambiguo, ambivalente, ambos. Ante, antes de, antebrazo, antecámara, antelación, anteponer, antepasado. Bene, bien, benefactor, beneplácito, benévolo, bendecir, bendito. Circum, que significa alrededor, circunvalar, circunferencia, etc. Con, que significa con, conciencia, compañero, común, cónclave, concomitancia. Eso significa con. Contra, oposición o choque, contradecir, contraataque, contrario, contraponer. Inter, entre, interferir, interponer, interpretar, intermedio. Male, malo, maledicencia, maleficio, malévolo, malhechor. Per, a través. Per, a través. Pernoctar, perdonar, pernicioso. Peregrinar, perfidia, póstumo. Post, después, póstumo, posterior, postrimetría, posponer, postdata. Ahora del segundo grupo de raíces latinas, pre, que es antelación, prioridad, prólogo, prófugo, programa, profeta, que es con antelación. Pro, delante, pronombre, proceder, proclamar, proclive, problema. Re, repetir, reponer, rehacer, rebelde, reconstruir, releer. Retro, hacia atrás, retroceder, retrógrado, retaguardia, retroceder. Retro, sub, debajo de, subalterno, subordinado, sufijo, suburbio. Super, superior a, superlativo, suprarrenal, supernumerario. Trans, del otro lado a la parte opuesta, trasladar, transportar, transformar. Pérer, llevar, féretro, mortífero, aurífero, saltiferio, efervescencia, que viene de fer, que significa llevar, perer. Pasaré, hacer, maleficio, beneficio, facilidad, factible, refracción. Y expective, que significa mirar, retrospectiva, perspectiva, retrospectiva, introspección. Entonces, aquí miramos el influjo que tiene el castellano, como a lo largo de su historia miramos nosotros que el castellano tiene una influencia grande de lo que nosotros llamamos el castellano como tal. Este castellano es una riqueza plurilingüística y pluricultural. Ahora, si vamos a mirar la historia de cómo se ha originado el castellano, entonces nosotros podemos mirar, en este caso, en el origen y evolución del castellano, lo siguiente. Ya voy a compartir aquí. Contexto marco para saber cómo se formó este castellano. El origen e historia de la lengua castellana como tal. Vamos a mirar entonces que este castellano pues se deriva del latín. El latín es, por decirlo de alguna manera, la mamá del castellano. Pero tenemos que mirar que había lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos, que son las lenguas prerrománicas que se hablaban en la península ibérica. Y recordemos que en la península ibérica habitaron los íberos, por eso se llama ibérica. Entonces, las lenguas que se hablaban en esa época
antes de la llegada de los romanos es la tartésica, la íbera, la lugur, que son lenguas que prácticamente ya han desaparecido algunas, ¿no? Entonces podemos mirar esa parte. Bien, así que vamos a empezar. Como sabéis, el castellano es una de las 10 lenguas romances, como vais a ver en la imagen que saldrá, y por tanto es una lengua que en su mayoría genética, es un 70 o un 81% derivada del latín. Por tanto, la mayoría de sus palabras van a ser derivadas del latín, pero tuvo una serie de contactos con otras culturas en diferentes épocas históricas y por tanto hay muchos influjos de otras culturas que debemos tener en cuenta y que la han nutrido en su vocabulario. Porque como sabéis, el léxico de una lengua está en continua transformación y crecimiento. Así que vamos a ver diferentes etapas. Empezaremos con la que hemos llamado la época prerromana, en la que encontramos las lenguas prerromanas. Bien, que es la que tenéis en el punto 1. Antes de la llegada de los romanos, en el 218 a.C., en la península convivían una serie de lenguas de los pueblos prerromanos. Estas lenguas eran la céltica, la ligur, la tartésica, o obviamente la íbera, que es la más conocida, y claro está la lengua vasca. Estas lenguas fueron desapareciendo a causa de la romanización, sin embargo prevaleció una huella en el latín con el influjo de algunas de sus palabras básicas, palabras que conocemos habitualmente como barro, perro, presto, arroyo, pero también topónimos, es decir, nombres referidos a la geografía, como Elche o Segovia. Estas lenguas good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. Entonces miramos nosotros que hay unas lenguas que se hablaron antes de la llegada de los romanos, entre ellas la celta, la íbera, la legur y la vasca. Todas estas lenguas van a generar un proceso importante en el desarrollo. De ahí que también tengamos nosotros palabras como segovia, barro, que vienen de este influjo o de estas lenguas que se hablaron anteriormente a la romanización. Como decíamos, desaparecieron, a excepción del euskera, como os he marcado, que debemos recordar su origen tan antiguo. Después de esta época prerromana vino la romanización. Entonces, en su primera época están las lenguas prerromanas. En esta lengua prerromana, pues está una lengua que es muy rica y que la éuskara, esta lengua es muy importante. Después viene el proceso de romanización que se da cuando en el 218 antes de Cristo ya comienza este proceso de la invasión romana como imperio. Entonces, cuando Roma domina Europa, pues va a influenciar no solamente política, cultural, sino también que va a influir de manera lingüística. De ahí su importancia, de ahí la importancia de analizar todo lo que hace un imperio. Un imperio no solamente surge como un mecanismo para poder dominar económica y políticamente al mundo. Un imperio surge para poder dejar una cultura, una relación social, una formación política y lógicamente mejorar las condiciones de ese país que está dominándose con un imperio. Entonces en la romanización. Cuando los romanos llegaron a Asturias en el 218 a.C. y empezó todo un proceso de socialización en la cultura y la lengua latina. Este proceso fue bastante lento y gradual, duró 2 siglos y no fue uniforme, ya que en los pueblos del norte, cántabros, astures y vascones, mostraron mucha más resistencia a la conquista romana, a excepción de los pueblos de la costa mediterránea y del sur. Bien, esta romanización tan gradual finalmente hizo que
Bueno, entonces, la primera etapa es la prerromana, la segunda viene a ser la romanización. Entonces, que en esa romanización, nosotros miramos que ya Roma se instala como imperio con el dominio lingüístico y cultural. Lógicamente que eso va a tardar aproximadamente unos 2 siglos, porque eso, la dominación va a ser así. Después viene un tercer periodo, que se llama el periodo de las invasiones. Ya en el 409 se dan una serie de oleadas de invasiones, específicamente de suevos, alanos, vándalos y posteriormente visigodos, que van a integrarse en la parte norte del Imperio Romano. Entonces, toda esta situación política va a influir de manera importante en la parte lingüística. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a analizar todo el proceso histórico de este desarrollo como tal. El siglo V, concretamente en 409. Con el inicio de la decadencia y el debilitamiento del Imperio Romano, empezaron una serie de oleadas invasivas germánicas. Primero fueron vándalos, suevos y alanos, y más tarde vinieron los visigodos, que se asentaron en la península. Los visigodos venían ya de la Galia, que había sido conquistada anteriormente por los romanos, y por tanto ya estaban acostumbrados a la vida y la cultura romana. Al llegar a la península, lo único que hicieron es acabar de adoptar del todo esta cultura latina. Sin embargo, sí que dejaron una impronta en la lengua latina de la península de aquella época. Por eso tenemos una serie de palabras que veréis que generalmente están vinculadas al ámbito bélico. Espuela, ganso no, pero espía, guardián. Esto es importante. Son palabras vinculadas a la guerra, por ejemplo, vinculadas al arte bélico, porque justamente los visigodos empezarían como una especie de guardianes fronterizos de los propios romanos, que luego justamente los invadieron. Y dejaron, como veis, muchas palabras vinculadas a la guerra. También Burgos. Con esta decadencia del imperio es importante saber que empezaron a resquebrajarse la unidad política europea del latín, que tenía el latín propagado por toda Europa. Y justamente por eso empezó a evolucionar el latín de distinta manera en toda Europa, lo que más tarde, pasados los siglos, daría lugar a que nacieran las lenguas romances europeas. Bien, tras esta invasión primera ya vendrían los árabes en el siglo VIII, concretamente de 711 a 1492. Como veis, una invasión tan larga que influyó de manera drástica en el desarrollo del castellano. Esto es muy importante verlo. Bien, una vez que vinieron los árabes, conquistaron rápidamente toda la península y los pueblos cristianos que... Bueno, entonces tenemos aquí los comerciales para poder continuar con la actividad para que escuchen el video, y aquí voy aclarando yo todo este aspecto. Entonces, las invasiones que se van dando. Se quedaron rezagados en la parte norte montañosa de la península. Se crearon los propios reinos cristianos y la situación política tan fragmentada, territorial y políticamente, la incomunicación entre los mismos pueblos y la diferencia de rasgos culturales comportó que el latín de cada una de las zonitas de la península empezara a evolucionar de distinta manera. Eso comportó, como veis, que nacieran los dialectos romances. Estos dialectos romances son los que darían nuestra situación plurilingüe actual. Entonces, cuando se dan ya las invasiones, lógicamente que el Imperio Romano comienza a debilitarse, y estas invasiones de los pueblos bárbaros, entre los cuales están los suevos, los alanos, los vándalos, y también los visigodos, pues comienzan a hacer todo este proceso. Ahora, toda esta situación se va adaptando a la cultura, y el latín va a generar todo esto. Y aquí vienen palabras de origen bélico, como espía, espuela, guerra, guardián, que son palabras de origen visigodo por su cuestión guerrera,
Entonces, de ahí utilizamos nosotros este influjo lingüístico. Por eso es que es interesante conocer la historia del castellano y qué es lo que hablamos. Entonces, cuando usted va a mirar el castellano antiguo, pues va a notar de que hay palabras que no se pueden eh, eh, pronunciar en la actualidad porque pues ya están en desuso. Pero también notamos de que hay palabras que han ido cambiando. Entonces, así como por ejemplo, si miramos el castellano antiguo, hoy en día decimos hablar. Por allá en el siglo XI y XII decían hablar con F. Entonces miramos el cambio en su fonética, el cambio lingüístico, y todo este cambio va a generar procesos no solamente de cambios en los significados que vamos a ver nosotros en nuestra lengua como tal. Ahora, ya después, desde el 711 a 1492, prácticamente, ya aquí comienzan las invasiones prácticamente de los árabes y comienza el surgimiento de los reinos cristianos. Aquí es donde comienza el papado a mirar toda esta cantidad de situaciones. Entonces, ya hay otras lenguas que comienzan como el catalán, el gallego y también el mozárabe. Todo esto va a dar paso también con el latín y estos dialectos que se hablaban a un dialecto llamado romance. Este dialecto romance es el que va a dar nuestra situación lingüística de la actualidad. Por eso es que somos plurilingües. El plurilingüismo significa de que es una mezcla de varias o una influencia de varias partes de la región de la Tierra. Entonces, varios países, varias culturas han influido en el castellano. Entonces, aquí todavía no estamos hablando ni de los indígenas ni de los negros, solamente estamos hablando atrás de los españoles. Entonces, miramos que el castellano ha tenido un proceso histórico hermoso, plurilingüe, cultural, y que muchas veces nosotros no sabemos ni lo que hablamos, ni de dónde viene la palabra. Por eso es que es tan bonito y tan interesante conocer su historia. Y por eso un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces aquí miramos la importancia que tiene el conocimiento de nuestra lengua. Ahora, eh, estas lenguas romances van a ser bien importantes y esto es lo que nos va a marcar las lenguas que se derivan del latín y que las vamos a mirar. Entonces, continuamos con el video. En aquella época eran el catalán, el navarro-aragonés, el astur-leonés, el castellano y el gallego y el mozárabe. El mozárabe desaparecería como navarro-aragonés y astur-leonés. También es importante decir que en esta época encontramos los dos primeros documentos que tienen una muestra del castellano, por primera vez en el siglo X y XII. Las glosas emilianenses y las glosas tirenses, que veremos un fragmento más tarde. Y por último, entre los obvios influjos que tenemos de las palabras árabes, encontramos muchas. Siempre tenéis que tener en cuenta que serán palabras, muchas de ellas, que emiten plural, pero otras no. Tenemos hasta 4.000 palabras árabes, muchísimas. Por ejemplo, álgebra, alcohol, alférez, almacén, noria, también podría ser otra. Bien, seguimos con la siguiente etapa histórica, es decir, qué pasó tras la Reconquista. Cuando los reinos cristianos consiguieron recuperar toda la península, paulatinamente Castilla fue adquiriendo toda la supremacía política y lingüística de la península. Poco a poco, en lo que se llamó la cuña invertida, según el término de un lingüista muy conocido que encontráis según el libro de texto, que es Menéndez Pidal. Es decir, desde el norte hacia el sur, fue propagándose lingüísticamente el castellano. Este dominio del castellano hizo que los dialectos astur-leonés y navarro-aragonés quedaran poco desarrollados y se vincularan solo al habla familiar. Por eso no se desarrollaron como lengua. Entonces aquí miramos que la tercera etapa ya viene la reconquista. Entonces en esta situación comenzamos con lo siguiente.
El reino de Castilla comienza prácticamente, ahí empieza el castellano como un dialecto, pero comienza su expansión. Esa expansión viene desde el norte de España hacia el sur de España, como lo expresó el lingüista Ramón Menéndez Pidal. A su vez, todo esto comienza a desplazar las lenguas que estaban hablando en ese momento, como el navarro aragonés y el asturleonés, que ese arturleonés y navarro aragonés van a quedar prácticamente rezagados y comienza el castellano poco a poco a adentrarse y comienza en la parte administrativa, en la parte jurídica. Entonces comienza aquí un buen proceso del castellano que poco a poco se va a ir incorporando. Ahora, las palabras árabes se integran al castellano y se comienzan a expresar ya con un significado y un significante. Esto es algo bien interesante que nosotros tenemos que analizar. Entonces tenemos influencia árabe, influencia griega, influencia del latín por los romanos. Entonces, esa es una de las características. Bien, ¿qué pasó más adelante? Alfonso X el Sabio consiguió que la lengua castellana fuera una lengua cultural. Se rodeó de los mejores eruditos de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana de la época, y formó la Escuela de Traductores de Toledo, que se dedicó a traducir todas las obras eruditas de la época y de la época grecolatina también. De tal manera que consiguió forjar un castellano que fuera vinculado a las ciencias, a las artes y a la lengua. Como veis, el castellano por tanto se impuso como lengua administrativa y cultural. Fijaos aquí a mi izquierda. Esta Bueno, entonces, estamos los anuncios. De pronto eso es como lo que afecta un poquito estas más, serían las la parte de glosas, los anuncios. o sea, las glosas silenses o emilianenses. Lo que veis en rojo sería lo que es la glosa en sí misma. Una glosa era como una especie de traducción que ponían normalmente los clérigos al lado del texto latino. ¿Por qué? Porque ya no acababan de entender el texto latino y por tanto necesitaban ir haciendo traducción. Y también para hacer una traducción completa para sus feligreses que ya no entendían el latín. Entonces aquí miramos lo que es la glosa. La glosa es que ellos, como lo dice la señorita, ellos escribían la traducción de lo que significaba del latín al castellano. Esta es una muestra de esas primeras características. Ahora, eh, esto va a influir bastante en la parte religiosa. ¿Por qué? Porque los clérigos, los sacerdotes, eran los depositarios del saber. Y esto le va a dar el papel fundamental al clero para poder gobernar. Entonces, durante 1200 años, el clero gobierna porque tiene el poder. Ese poder va a influir en la política, en la economía, en la cultura, en la lingüística, en la educación. Entonces, lo que nosotros vemos aquí prácticamente es cómo va a surgir ya lo que es el Mester de Clerecía, que son los escritos dados por los clérigos o sacerdotes. ¿Por qué? Porque en aquella época los únicos que tenían acceso al conocimiento eran el, el clero, los altos jerarcas de la iglesia, eh, los nobles y el rey. El pueblo era totalmente analfabeta y no conocía la verdad. Y se le prohibía leer. Entonces hubo una dominación, hubo una estrechez mental y todo lo que el Vaticano y el Papa decía se hacía. ¿Por qué? Porque era un influjo y una característica importante de la época. El dominio de la Iglesia Católica, creada por Constantino en el 305,
como vestigio del Imperio Romano. Por eso es que el Imperio Romano hasta ahora no ha muerto. Si ustedes miran la política y analizan la política, miran a lo largo del tiempo que los papas han cumplido una función importante en los hechos históricos del mundo. Entonces, si usted mira Hitler, Mussolini y el Papa de la época, toda esta relación que tiene, entonces ahí miramos nosotros los hechos. Miramos a Juan Pablo II y cómo hizo caer las dictaduras en su momento. ¿Por qué? Porque todo está organizado políticamente. O sea, detrás de la sotana, en realidad, lo que hay es un interés por el dominio económico, político y educativo y científico. La iglesia es la que más estudia y la iglesia es la que más busca la investigación. Ellos tienen su grupo de investigación, misterios estudiantes. Entonces, todo eso es algo que nosotros debemos mirar. Analizar, hay cosas buenas como hay cosas malas, entonces todo eso hay que analizarlo desde diferentes contextos. Entonces, mis queridos estudiantes, continuamos con el video. Disculpan ahí los comerciales. Lo que están verdes sería el texto latino. Luego tenéis otra imagen que va a salir a continuación, que veréis también donde se ve más en detalle lo que era la glosa y el texto latino. Y finalmente aquí tenéis una imagen donde sale un grabado, donde tenemos al Alfonso X Sabio y uno de sus eruditos, que formaría parte de la Escuela de Traductores de Toledo. Ahora vamos con las siguientes etapas. Tras convertirse en una lengua cultural, gracias a Alfonso X Sabio, empezamos la época del Renacimiento, en el siglo XIV y XV. Bien, en esta época el castellano ya se convierte en una lengua oficial que conoceremos como español y empieza a propagarse por América y también adquiere su primera gramática de la lengua española, que será la gramática que conoceréis por Antonio de Nebrija, 1492, también coincidiendo con la conquista. En esta época, además, el castellano adquiere su esplendor del siglo de oro, en el siglo XVI y XVII también, en lo que conocemos como el barroco, y parte también del Renacimiento a finales. En esta época, por tanto, se convierte en una lengua de divulgación cultural, por sobre todo la eclosión literaria con autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y muchos otros, como Gabriel de la Barca también. Y gracias a la imprenta se puede difundir por América. Además, tenemos que se fija el sistema fonológico actual del español. Por tanto, nuestra forma de pronunciar las palabras se fija a partir de esta época. Esto lo comentamos también en el vídeo precedente sobre morfología, cuando hablamos de los fonemas. Bueno, entonces, cuando hablamos de los fonemas, todo tiene que ver con la parte del sonido. Entonces, la parte fonética es el sonido. Eso es algo importante que nosotros tenemos que mirar, que la lengua, en el lenguaje, tenemos la parte, está compuesta por la parte gramatical, que es el orden y la estructura en las oraciones y en las palabras. Tenemos la parte fonética, que es el sonido. Tenemos la parte del significado, y de los diferentes significados y en los diferentes contextos que se utiliza a partir de la semiótica y la pragmática. Entonces, finalmente, tenemos una de las zonas más importantes de nuestra tradición lexicográfica. Tenemos el primer diccionario, que conoceréis por el diccionario de Covarrubias, por este nombre, pero en realidad se llama Tesoro de la Lengua Castellana o de la Lengua Española, y lo podéis consultar online en la Universidad de Sevilla, en su catálogo digital. Esto es muy importante porque es muy curioso. Finalmente, tras esta época de esplendor, tenemos que llega la creación de un Estado moderno, que sería en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, tenemos que se quiere unificar de manera política y lingüística España, y el español se convierte en la lengua de todo el país, la lengua de enseñanza. aquí es donde empieza. Entonces, cuando ya se da el proceso de renacimiento, pues lógicamente que ya la lengua está como lengua oficial y ya su propia gramática, ya empieza la gramática de Nebrija en 1492, se descubre América y con el descubrimiento de América en 1492, para España termina la Edad Media.
aunque la Edad Media termina en 1500, cuando cae el Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Turco Otomano. Pero por el hecho tan importante del descubrimiento de América para España, se toma 1492 el descubrimiento de América como la terminación de la Edad Media para España. Ahora, ¿qué acontece con este hecho histórico? Este descubrimiento de América hace que España extienda no solamente su lenguaje, su parte lingüística, sino también su poder imperial sobre América, su dominio y su esclavitud. Entonces, con esto se va a generar un proceso interesante para España porque comienza a fortalecerse imperialmente. Pero como es bien sabido, nadie sabe para quién trabaja la mayor parte del dinero y del oro que se llevaron los españoles de acá, se encuentra prácticamente en Inglaterra. Ahora, toda esta situación vamos a ir mirándola ya desde el contexto histórico. Con esta dominación en América Latina, pues los indígenas que son obligados a trabajar prácticamente a la fuerza, pues muchos de ellos mueren. Entonces, se va a generar un nuevo proceso, la esclavitud y la trata de seres humanos, específicamente los denominados afros, que eran cazados en África, comercializados por los portugueses y traídos acá a América. Ahora aquí ya viene un nuevo choque lingüístico. Ese nuevo choque lingüístico va a ser ya la integración de el lenguaje y las palabras indígenas al castellano. Entonces, así como los árabes integraron palabras al castellano, así se va a integrar también palabras indígenas al castellano que las utilizamos en la actualidad. Cacao, cacahuate, tamal y otras son palabras indígenas. Pero con el hecho histórico de la esclavitud y de la trata de negros africanos, pues van a llegar también palabras y costumbres africanas, no solamente a nivel lingüístico. Palabras como songo sorongo, que es una palabra africana, sino que también va a llegar con los africanos, pues su creencia en el vudú y todo este tipo de cosas y sus rituales. Entonces, ya va a ser una mezcla pluricultural, plurilingüística. Entonces, miren la importancia que tiene el saber todos los procesos históricos. La historia no solamente son las invasiones y las guerras. La historia también tiene que ver con el desarrollo social y cultural de un pueblo. Tiene que ver con la educación y las transformaciones en el pensamiento y la educación. Y tiene que ver también con la evolución en la parte económica, la economía, la historia, la literatura, la filosofía, la política están íntimamente ligadas. Por eso, desconocer la política, la filosofía en el lenguaje es desconocernos a nosotros mismos como personas, como seres. ¿Por qué? Porque somos seres humanos altamente políticos, directamente políticos por naturaleza. Entonces, todo esto tiene que ser conocido, no, no solamente para mirar la importancia que tiene, sino para generar nuevos procesos de transformación. Ahora, después viene la creación ya de un Estado moderno, pero aquí es donde se va a unir política y lingüísticamente España. Entonces, se une política y lingüísticamente España y esto va a ir de manos del castellano. Entonces se reconoce ya el castellano como tal y comienza esa enseñanza eh, que se va a generar en todos los procesos educativos. Muy interesante el castellano y cómo se adopta políticamente esta lengua. Y no solamente como hecho político el castellano,
sino que también va a generar procesos en los cambios de pensamiento del ser. Si miramos nosotros cómo pensaba el hombre antes del castellano y lo miramos cómo pensaba el hombre después del castellano, vamos a notar diferencias en las costumbres, diferencias en la forma de vida, en sus creencias, diferencias antropológicas, diferencias lingüísticas, diferencias sociológicas, diferencias educativas, y todo esto va a permitir abrir nuestro pensamiento. Entonces, la palabra, el lenguaje, es algo que se construye, es algo vivo, y como es algo vivo, va a transformar una sociedad. Mi querido estudiante, por eso es tan importante que usted aprenda a expresarse correctamente, a utilizar el lenguaje correctamente. Y depende de sus significados y el contexto en el que se esté hablando. Recuerde que el lenguaje es algo vivo, que el lenguaje tiene un significado y tiene un significante, que la semiótica, la pragmática tienen que ver con la significación y que la parte fonética con el sonido. Fono significa sonido. Y la parte gramatical con el orden en la estructura de las palabras y de las oraciones. Ahora, si nosotros vamos a analizar cómo los escritores, utilizando el castellano, detrás de las palabras emiten su verdadero significado, porque el verdadero lector no es el que lee, el verdadero lector es el que escudriña y descubre el verdadero significado detrás de las palabras. Leer cualquiera lee, eso es una de las características, pero saber el significado oculto detrás de las palabras es el verdadero reto. Y los escritores lo hacen. Aún la misma Biblia está escrita para ser interpretada y esa interpretación tiene un lenguaje oculto. Los escritores lo hacen, uno, porque muchos han sido perseguidos, entonces las diferentes dictaduras o los gobiernos o la misma Iglesia Católica en la Edad Media con la Inquisición persiguieron a muchos de los escritores y científicos por atreverse a pensar distinto. Por eso el llamado es a pensar distinto, a cuestionar y criticar y no dar por sentado la verdad. La verdad como tal no existe. La verdad es relativa. Y como es relativa no podemos afirmar nada porque todo es relativo. Entonces, quien se atrevía a pensar en la Edad Media totalmente distinto a la verdad como era cuestionado y era perseguido y era quemado o llevado a la guillotina. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que empezar a cuestionarlas. No podemos volver a repetir otra Edad Media. Eso es algo que no nos podemos permitir. Entonces, cuestionemos, analicemos. No, no digamos unas cosas y demos por sentado que son verdades absolutas. No existen las verdades absolutas, sino las verdades relativas. La gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana. Y prueba de ello es que en la Edad Media creían que la Tierra era cuadrada y plana. Hoy en día se sabe que es redonda. O sea, lo que se daba por sentado como una verdad absoluta, hoy en día es una falsedad. Lo mismo con el sistema solar. Decían que el sistema solar, que la Tierra era el centro del sistema solar. Hoy en día se sabe que eso es falso. Ya se ha descubierto y se comprobó que el sistema solar es el Sol y alrededor giran los planetas. Entonces, lo que la iglesia en esa época decía que era verdad, hoy en día se ha comprobado que era una gran falacia, una gran mentira. Entonces, por eso es que la gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana y no existen verdades absolutas.
Así como no existe ni lo caliente ni lo frío, porque es relativo. Ya para esto tienen que entrar en filosofía y analizar el por qué no existe ni lo frío ni lo caliente. ¿Por qué los sentidos los engañan? Y aquí es donde entramos ya al otro punto. Continuamos entonces. Cultura jurídica y legislativa en todos los sentidos. Y esto también se interpreta como un castigo para zonas como Cataluña tras la Guerra de Sucesión Española, con la instauración del decreto de nueva planta. Más tarde, como sabéis y os he marcado por aquí, en el siglo XIX, con el romanticismo, que os sonará Becker y todo el movimiento de recuperación del folclore cultural y de las tradiciones, del genio cultural de cada zona, tenemos que nacer movimientos de recuperación lingüística y cultural. Sin embargo, de nuevo, con el franquismo serán frenados todas estas recuperaciones y tendremos que esperar hasta los... Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a analizar lo que pasa en España. En el siglo XIX, todo el proceso del romanticismo que ya se había gestado, el romanticismo es un movimiento que surge en Alemania. Entonces, todo este proceso que se había gestado pues para recuperar muchas cuestiones culturales y todo el pensamiento va a ser frenado cuando llega el general Franco al poder en España. El general Franco en España es uno de los que prácticamente lleva a España a la guerra civil española. Y todo lo que es progreso cultural, lingüístico, es frenado por este dictador. Pero no solamente frena eso, también persigue a maestros, escritores o aún algunos sacerdotes que se atrevían a cuestionar su dictadura, los persiguió y a muchos los asesinó. Muchos de los grandes profesores de universidades de allá huyen y llegan a Colombia. Y este hecho tan importante hace que lleguen a la Universidad Nacional grandes académicos como profesores acá y por eso suben el nivel de la Universidad Nacional aquí en Colombia. Entonces, cuando se da la dictadura de Franco y se da la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, hecho en el cual España no entra a la Segunda Guerra Mundial porque estaba viviendo su propia guerra interna. Entonces, eh, España en guerra civil, el mundo en conflicto armado con la Segunda Guerra Mundial y la época de las dictaduras. Entonces, Franco en España, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, y esto va a generar todo lo que conocemos nosotros como el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Y después esas dictaduras van a llegar a América Latina, que ha sido los gobiernos dictatoriales, mis queridos estudiantes, son los peores gobiernos. Un gobierno militar es el peor de los gobiernos. Nunca podemos permitir que un hombre gobierne de manera autoritaria, quitando las libertades. Y eso lo han hecho las dictaduras. En América Latina lo hizo Pinochet, quien lideró el Carnaval de la Muerte y persiguió estudiantes, maestros, escritores, aún hasta el mismo Neruda lo persiguió hasta en su lecho de muerte. Lo hizo también el general Rojas Pinilla en Colombia, un dictador que desapareció muchos estudiantes, y el centro de torturas de él era la Plaza de Toros aquí en Bogotá. Un tipo también muy corrupto en su momento. Lo único bueno de Rojas Pinilla fue que fue visionario en la parte de las construcciones y de las vías. De resto, violador de derechos humanos. Las dictaduras en Centroamérica, la misma historia. Entonces, no podemos permitir, bajo ningún punto de vista, unos gobiernos dictatoriales. Y miren lo que hizo Franco en España.
neutralizó todo el avance lingüístico, cultural y de pensamiento, y ya tuvo que esperarse a que pase toda esta situación de barbarie para poder cambiar. Entonces son las relaciones que tenemos que ver. ¿Por qué política, ciencia, filosofía, literatura y el lenguaje van de la mano? Y todo esto tiene que ver con la sociología, con la antropología. Continuamos. La democracia con la instauración de la Constitución de 1978 para recuperar toda la cultura de cada una de las zonas. Bien, y ahora vamos a ver Entonces, una serie de extractos del diccionario de Covarrubias. España tiene que esperar al año de 1978, cuando se instaura en España la democracia y ya se termina prácticamente todo el proceso de dictadura, para poder recuperar nuevamente todo el proceso lingüístico, cultural en España. Entonces, como miramos, todo esto tiene que ver con la parte histórica, la parte lingüística, la parte cultural. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Vuelvo y lo digo. Mis queridos estudiantes, es hora de que usted analice qué es lo que está pasando. Mire esto, analice la realidad. Y no solamente la realidad lingüística, la realidad social, la realidad política. Y que usted se atreva a mirar mucho más allá de lo que en realidad quieren. Quieren que ustedes no sepan la verdad y que no se integre. Por eso es que somos cuestionados los maestros. Por eso somos la piedrita en el zapato del sistema. Si bien es cierto de que la democracia es un gobierno del pueblo, también es cierto que en Colombia no existe democracia, sino un gobierno plutócrata. Plutocracia, gobierno de los que tienen el poder y el dinero. Entonces, no podemos decir que haya democracia en Colombia. Es un país en vías de construcción de su democracia, pero que en este momento está gobernado por una plutocracia, que son los banqueros, los empresarios, los que tienen la plata. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, mi querido estudiante, vaya mucho más allá. Cuestione, analice y mire todo lo que se está generando en todos estos procesos lingüísticos y culturales. Miremos la última parte. De la lengua castellana, porque hemos considerado que era importante por lo menos curiosear, ya que nos va a gustar mucho, no es un diccionario al uso, pero es que hay chistes del autor, hace referencia a la historia griega, la historia clásica, Plinio, Julio César, y sirve mucho para conocer cómo era el español del Renacimiento, de esta época, bueno, concreto del siglo XVII, del Barroco, y además nos da datos antropológicos de la época, es muy interesante y vale la pena
Entonces, mis queridos estudiantes, aquí prácticamente ya terminando, miramos todo el influjo de las lenguas, de las raíces griegas y latinas, pero también el origen del castellano. Para sintetizar, tenemos lo siguiente: influencia de raíces griegas, del latín de los romanos, influencia cuando los árabes llegan a la península ibérica, palabras de origen árabe, como alcohol, álgebra, almohada, eh, son palabras de origen árabe, lo mismo que almacén, abadía, abarrote, son palabras de origen árabe. También, lógicamente, que analizamos que dentro de la península ibérica eh, convivieron tres grandes religiones, tres grandes culturas: la cristiana, la musulmana y la judía. Quiero que estas tres cosas, ustedes, estas tres culturas, ustedes comiencen a analizar el contexto, no solamente social, político, sino también religioso. ¿Qué es lo que sucedió con los judíos? ¿Por qué los judíos se esparcieron por el mundo en la diáspora judía? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y usted puede irse a la misma Biblia y poder analizar este tipo de situaciones. ¿Qué hay con la religión musulmana? ¿Qué plantea la religión musulmana? ¿Y por qué? ¿Qué plantea el cristianismo? Entonces, con todo este contexto, usted puede mirar qué es lo que está pasando en la actualidad y qué es lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sucedido se tiende a repetir. Entonces, aquí es donde usted va a mirar muchos de los grandes influjos, no solamente de la lengua, sino de la historia, de la sociología, de la antropología, de la política, de la educación, y cómo los procesos educativos comienzan a transformar la esencia del hombre, el pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que analizar que en la Edad Media se prohibió, prácticamente no hubo libertades, y el pensamiento como tal fue cerrado. Por eso es que en la Edad Media no se dio la redacción de ensayos. Y miren, un hecho tan de pronto para analizar, pero que la gente no le pone cuidado: la redacción de ensayos, ni literarios, ni filosóficos, ni políticos, ni sociales. En la Edad Media, nada de redacción. Pero si miramos la antigüedad, la parte griega, la Edad Antigua, allá surgió el ensayo con los griegos. Entonces con los griegos surge el ensayo, surge la literatura, surge la política, las matemáticas, la ciencia, la medicina con Hipócrates, las matemáticas con Pitágoras, Sócrates, el gran filósofo que comienza a plantear ya un monoteísmo y comienza filosóficamente a generar unos procesos de transformación ideológicos. Los mismos Aristóteles con sus planteamientos filosóficos, y así muchos filósofos en la antigüedad griega. Y el ensayo que surge en Grecia, que es muy bueno entender esto: la redacción de ensayos surge en Grecia, se estanca en la Edad Media. Y ese tiene que esperar la redacción de ensayos hasta el Renacimiento, con Montaigne. Ahí empieza a resurgir el escrito del ensayo. Entonces los ensayos, que son escritos muy, muy interesantes, porque se critica algo con argumentos. Y esto aquí es importante. Por eso, mi querido estudiante, usted va a consultar qué es un ensayo y cómo se redacta un ensayo. Entonces, usted va a mirar una película, usted va a leer un libro y va a redactar un ensayo sobre eso. Un ensayo no es un resumen, un ensayo es que usted exprese su pensamiento sin utilizar primera persona, cuestionando, criticando, argumentando, confrontando. Entonces ya les explicaré más adelante cómo es que se escribe un ensayo y cómo se redacta un ensayo, que
Voy a mirar cómo adelanto para poder cuadrar esta cuestión. Pero necesito que usted me redacte ensayos. Por eso es que se necesita mayor capacidad de pensamiento, mayor lectura, mayor análisis, mayor crítica. Entonces, la sociedad de la Edad Media obedecía y no pensaba. Hoy en día, yo le digo a usted, piense, analice, cuestione, critique y póngase a pensar, obedecer o pensar. Esa es una de las cuestiones que tenemos que empezar a mirar, porque no queremos una sociedad dormida, una sociedad que acepte todo, sino una sociedad que cuestione todo, cuestione las religiones, cuestione el status quo del gobierno, cuestione la enseñanza, cuestione la ciencia, cuestione lo que yo estoy enseñando. Entonces, a partir de ahí se genera conocimiento. Y el lenguaje es el arma perfecta para cambiar las estructuras mentales de una sociedad. De ahí que la educación en Colombia y en América Latina no esté diseñada ni permitida a generar procesos de cambio en el pensamiento, sino que necesitan borreguitos que no piensen. Esa es una de las grandes realidades. Duélale a quien le duela, la verdad. Al status quo, a las grandes oligarquías, no le conviene que usted, mi querido estudiante, piense y se revolucione, piense diferente, comience a generar procesos de cambio, porque entonces estaría temblando el estatus. Por eso han matado a muchos, entre ellos a Garzón, porque comenzó a despertar a la gente del letargo en el que está, y aún así todavía seguimos dormidos, sabiendo de que todo lo que él dijo en cierta manera prácticamente fue profético. Entonces, mis queridos estudiantes, utilizar el lenguaje adecuado para ir más allá de las palabras es la tarea. Usted vaya detrás de las palabras, cuestionando todo. Lea, pero no dé por sentado que lo que dice este autor es cierto. Vaya y mire, cuestione, investigue. Si usted va a leer a García Márquez, miren qué está equivocado, estuvo equivocado García Márquez, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, porque ese es el pensamiento. No necesitamos un pensamiento igual que el de los demás, no. No piensen como yo pienso. Creen su propio pensamiento a partir de su propio análisis y de su propia realidad, cuestionando todo. Cuestiónese hasta usted mismo. Si no nos cuestionamos a nosotros mismos, pues no entendemos el valor de nuestra existencia, porque la existencia depende prácticamente no del vivir, sino depende de lo que nosotros en realidad hacemos con nosotros mismos en este proceso lingüístico. Entonces, lo importante, dese un lugar para que usted analice su pensamiento, su lenguaje, cómo está utilizando su lenguaje, cuál es la significación que usted está dando y si en realidad usted está comunicando el mensaje que usted está dando, porque esa es otra de las cuestiones. Yo puedo decir una cosa, pero usted me puede entender otra. Entonces, aquí es importante que usted comience a mirar esa parte. Entonces, comience usted a generar procesos de interacción donde utilice un lenguaje, pero que también comience a mirar la pintura, la escultura, el lenguaje no verbal, porque su cuerpo habla lo que la mente calla. Tenga en cuenta eso. Usted está hablando con su cuerpo lo que su mente calla. No quiere que se sepa, pero su cuerpo lo grita. Esa es una realidad. Entonces, por eso es que hay que ir detrás de las palabras, detrás del mensaje oculto que hay, no solo en las palabras, sino en nuestro propio lenguaje corporal. El ser humano, a través del lenguaje corporal, expresa su verdadero significado. Así como el escritor, detrás de sus obras literarias, detrás de las palabras, esconde la verdadera esencia de su ser. El pintor, detrás de sus cuadros, revela su alma, desnuda su alma. Entonces se puede analizar
la vida de un pintor, cómo era su vida a raíz de los trazos y la degradación de los colores. Y esto me va a indicar la personalidad, sus miedos, sus frustraciones, todo. Lo mismo con el escritor. Lo mismo cuando usted va a una entrevista de trabajo, según cómo usted se sienta, según cómo usted hable, según la entonación que haga, según los movimientos de su mano, de sus gestos, usted está expresando algo que está implícito en su cerebro, pero que calla, pero que su cuerpo lo expresa, ya sean miedos, fobias, temores, su verdadera situación sexual, etcétera. Todo eso se desnuda detrás de los mensajes. Por eso es que la palabra crea y la palabra destruye. Con el lenguaje se puede hacer subir un imperio como se lo puede hacer caer. El castellano fue importante para, para que surja España como imperio, así como fue también el comercio de los árabes que fundamentó esa parte. Entonces, así como se ha hecho surgir un imperio, el lenguaje también lo puede hacer caer. Y estas son las cuestiones que hay que analizar. Entonces, para que un país surja como imperio, pues tiene que mirar mucho más allá. Estas son una de las cuestiones que hay que analizar. Entonces, con este video, mañana ya subo el otro video. Mañana pues ya tenemos la clase como tal. Entonces, ampliaremos esto y miraremos la otra temática como tal. Entonces, mis queridos estudiantes de la corporación universitaria, que tengan una excelente tarde. Espero que este video les sirva. Les queda como tarea que me escriban la tarea la siguiente. Coja las raíces griegas y latinas y me va a escribir 3 palabras con cada uno y 2 oraciones utilizando las raíces griegas y latinas. Y en la próxima clase le pregunto sobre el origen y evolución del castellano. Que tengan una feliz tarde.